Hay momentos en el camino en los que el alma carga una sensación difícil de explicar. La de haber sido pasado por alto, minimizado o tratado como si no valieras lo suficiente. Es como si los juicios ajenos hubieran intentado imponerse sobre aquello que Dios habló de ti desde el principio. Y cuando el tiempo avanza sin cambios visibles, el corazón llega a preguntarse si existirá un día en el que Dios mismo te reivindique delante de quienes te miraron con desprecio. Este mensaje surge precisamente para hablar de esas realidades, de esas historias donde Dios restaura lo que otros intentaron quebrar y exalta a quienes fueron empujados al último lugar. Porque si algo deja claro la Biblia una y otra vez, es que Dios no pierde de vista a quienes fueron humillados y jamás ignora a los que decidieron confiar en Él, aun cuando fueron rechazados. Escucha esto con atención y sin prisa, porque puede ser exactamente lo que has venido cargando en silencio durante mucho tiempo. Has soportado palabras que lastiman, situaciones que te hicieron sentir insignificante, esfuerzos que nadie reconoció y etapas donde tuviste que contener las lágrimas mientras el mundo seguía como si nada pasara. Y aún así continuaste, aún así mantuviste la fe, aún así seguiste avanzando, aunque por dentro estuvieras cansado. Todo eso tiene un valor inmenso delante de Dios, porque Él conoce cada detalle de la historia que nadie más vio. Y justamente por esa historia escondida, Él prepara tiempos de honra donde antes solo hubo desprecio. Si estas palabras están tocando tu corazón, te invito a apoyar este mensaje con un like, a comentarlo y a compartirlo. Ese gesto ayuda enormemente para que YouTube lo muestre a más personas que también necesitan escuchar algo así. Personas que tal vez no tienen otra forma de recibir una palabra que les devuelva la fe y las fuerzas. Tu apoyo puede convertirse en una bendición mucho más grande de lo que imaginas para alguien que hoy atraviesa un momento difícil. Y si deseas dejar una frase en los comentarios para fortalecer aún más este mensaje, escribe: Dios honra. Ahora sí, dispone tu corazón, porque lo que sigue puede abrirte los ojos de una manera inesperada. Quédate hasta el final, porque allí podría encontrarse uno de los momentos más especiales de todo este mensaje. Parte 1. Cuando Dios decide honrar a alguien, casi nunca lo hace desde la comodidad o la facilidad. La honra de Dios suele manifestarse precisamente en los lugares donde fuiste lastimado, ignorado o menospreciado. Y esto resulta llamativo, porque muchas veces uno llega a pensar que si fue rechazado es porque no tenía verdadero valor. Poco a poco se instala la idea de que, si los demás no te vieron, tal vez Dios tampoco lo hizo. Pero Dios actúa de una manera completamente distinta. Él observa quién fuiste cuando no hubo aplausos. Mira tu fidelidad cuando nadie la celebró. Guarda cada lágrima que derramaste en silencio como una semilla que, en su tiempo, dará fruto en forma de honra. Lo que con frecuencia olvidamos es que el desprecio no representa el final, aunque duela como si lo fuera. El desprecio es un escenario donde Dios prepara la prueba de lo que hará más adelante. Basta pensar en José. Sus propios hermanos lo rechazaron, lo vendieron, lo traicionaron y lo arrancaron de todo lo que amaba. Y aún así, el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 20 en adelante, revela que incluso en medio de la injusticia, Dios permanecía con él. Esto encierra una verdad muy profunda. Dios no se aleja cuando otros te rechazan, al contrario, camina contigo para transformar ese rechazo en un propósito mayor. Y cuando llega el momento en que Él decide exaltarte, lo hace precisamente delante de aquellos que primero te despreciaron. Lo que parecía un relato marcado por la derrota, termina convirtiéndose en el punto más alto de restauración. Tal vez tú también atravesaste situaciones en las que te hicieron sentir como si no tuvieras el valor que realmente posees. Quizás fuiste ignorado en instantes clave, se rieron de tus sueños, dudaron de tus capacidades, minimizaron tu esfuerzo o incluso hablaron de ti a tus espaldas. Puede que te hayan visto como alguien frágil, incapaz o sin posibilidades de lograr algo importante. Y aunque seguiste avanzando casi en silencio, Dios fue testigo de cada detalle. Él vio cómo permaneciste firme, cómo decidiste no rendirte, cómo continuaste caminando con el corazón lastimado pero con la fe intacta. Y eso
aunque no siempre se perciba, provoca movimientos en el cielo. La Biblia muestra en muchas ocasiones cómo Dios exalta a quienes fueron humillados. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, el Señor declara que Él honra a los que le honran. Y si se reflexiona bien, esto va mucho más allá de asistir a una iglesia o entonar cantos. Honrar a Dios también implica mantenerte firme cuando otros intentaron hundirte. Es responder con respeto cuando fuiste tratado con desprecio. Es perseverar en lo correcto cuando otros se burlaron de tus convicciones. Es no apagar tu corazón aun cuando querían verte vencido. Todo eso es honra. Todo eso es fidelidad y Dios la recompensa de manera visible. Hay momentos en la vida en los que uno se pregunta por qué Dios permite que ciertos desprecios sucedan. A simple vista parece injusto y lo es. Pero Dios no obra desde la injusticia. Él obra desde el resultado. Y existen resultados que solo nacen después de atravesar escenarios de desprecio. Porque es allí donde el carácter se fortalece, la humildad se profundiza y la dependencia de Dios se vuelve auténtica. Lo que hoy duele, mañana será el contraste que mostrará la grandeza de Dios en tu historia. Quiero que lo pienses con honestidad. ¿Cuántas veces te dejaron de lado sin motivo? ¿Cuántas veces te esforzaste y aún así no te valoraron? ¿Cuántas ocasiones diste lo mejor de ti solo para recibir indiferencia? Lo que quizá nunca notaste es que Dios estaba guardando cada uno de esos momentos como capítulos que más adelante se transformarían en testimonio. Porque la honra de Dios no aparece de repente. Se manifiesta cuando la historia ha acumulado el peso necesario para que esa honra tenga sentido. Así es como Dios actúa. Él no te levanta lejos de quienes te despreciaron, te levanta delante de ellos. Y no lo hace por venganza, sino para mostrar que el desprecio humano nunca definió lo que Él ya había determinado sobre tu vida. Dios no honra para humillar, honra para revelar quién eras en realidad. Revelar lo que Él decidió desde el principio. Revelar que la última palabra siempre le pertenece. Y tal vez ahora mismo estás en esa etapa en la que aún cargas las secuelas del desprecio. Te cuesta confiar, te cuesta abrir el corazón, te cuesta creer que algo bueno pueda surgir después de tanto dolor. Pero si algo deja la Biblia absolutamente claro, es que la historia nunca termina en el foso, ni en el pozo, ni en la traición, ni en la burla, ni en el abandono. La historia se cierra exactamente donde Dios determina que debe cerrarse, y Él jamás concluye un relato marcado por el desprecio sin añadirle honra. Tal vez hoy no logras verlo, pero estás mucho más cerca de esa honra de lo que piensas. Esta primera parte existe para recordarte que el desprecio no te sepultó, te formó. Y cuando Dios decida honrarte, será tan claro y evidente que incluso quienes te miraron con desprecio tendrán que admitir que fue Él quien te levantó. Parte 2. Hay una verdad muy importante que casi nunca se explica cuando alguien atraviesa temporadas de rechazo. Y es que, en esos momentos, Dios no guarda silencio por abandono, sino por edificación. A veces creemos que, porque Él no actúa de inmediato, significa que no ve lo que otros hacen contigo. Pero la realidad es que Dios observa con una exactitud que ningún ser humano posee. Mientras tú cargas el dolor del presente, Él está preparando tu futuro desde un diseño que todavía no alcanzas a comprender. Por un momento, imagina cómo opera la honra de Dios. Él no la concede como una recompensa superficial, ni como un trofeo vacío de sentido. La entrega cuando el corazón ya ha sido trabajado, pulido y fortalecido para sostener lo que está por venir. Y ese proceso casi siempre ocurre después de atravesar experiencias que duelen. Cuando alguien te desprecia, el corazón se resquebraja un poco, pero en esa grieta, Dios deposita revelación. Cuando alguien te rechaza, el alma se sacude, pero en ese sacudimiento Dios retira lo que no necesitabas. Cuando alguien te humilla, todo dentro de ti se siente pequeño, pero en esa pequeñez, Dios establece tu verdadera identidad. Eso explica por qué los procesos lastiman y también por qué la honra llega justo en el momento adecuado. Veamos un ejemplo contundente. David, antes de ser rey, antes de ser reconocido,
Antes de enfrentar a Goliat, antes de escuchar palabras a su favor, fue menospreciado. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, cuando Samuel llegó para ungir al nuevo rey de Israel, David ni siquiera fue considerado de inmediato. Su propio padre lo dejó fuera, como si no tuviera importancia. Los otros hijos fueron alineados, evaluados y tomados en cuenta, mientras David quedó cuidando ovejas, ignorado, como si no tuviera valor para estar delante del profeta. Y aún así, Dios ya lo había elegido. ¿Qué nos enseña esto? Que el desprecio de las personas no anula la elección de Dios. Ese detalle es fundamental. Hubo quienes no te valoraron, no porque carecieras de valor, sino porque Dios aún no quería que te vieran. Si te hubieran visto demasiado pronto, habrían adelantado un proceso que necesitaba madurar. Si te hubieran reconocido antes de tiempo, tal vez habrías pensado que el reconocimiento venía por mérito humano y no por propósito divino. Por eso Dios permite ciertos desprecios, porque esos desprecios te protegen de llegar a lugares para los que todavía no estás preparado y, al mismo tiempo, forman tu corazón para los lugares a los que sí estás destinado. David fue honrado delante de todos, pero antes tuvo que atravesar el desprecio dentro de su propia familia. Y observa bien esto. La honra de Dios es tan exacta que, cuando Él decide levantar a alguien, lo hace en presencia de quienes jamás imaginaron que esa persona sería escogida. Por eso Samuel pidió que lo trajeran. Nadie esperaba que fuera él, pero Dios ya lo había determinado mucho antes. Si supieras cuántas cosas Dios ya decidió a tu favor sin que tú lo sepas, vivirías con un descanso mucho mayor. Tal vez hoy te encuentras en esa etapa del campo, como le ocurrió a David. Estás cumpliendo con lo que te corresponde, esforzándote, siendo fiel, trabajando en silencio, cargando responsabilidades que nadie nota y manteniéndote constante aunque no haya aplausos. Estás en ese lugar donde parece que nadie te reconoce, nadie te llama y nadie valora lo que haces. Sin embargo, es precisamente allí donde Dios está preparando la honra. Cuando esa honra llegue, será delante de quienes pensaron que no era suficiente, y no para desquitarse, sino para revelar la verdad que siempre estuvo dentro de ti. Hay otro aspecto fundamental. Muchas veces el desprecio no viene de lejos, sino de personas cercanas, incluso de aquellas de quienes esperabas apoyo. Y duele más, porque uno piensa que quienes están cerca deberían ver quién eres realmente. Pero Dios permite eso para enseñarte que tu identidad no puede depender de nadie. Porque si dependiera de quienes te despreciaron, tu vida quedaría estancada para siempre. Dios te enseña a caminar con la mirada puesta en Él y no en la aprobación de las personas. Recuerda lo que expresa el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 10. Aunque padre y madre te dejaran con todo, el Señor te recogerá. Ese pasaje no habla solo de abandono, habla de propósito. Si quienes debían respaldarte no lo hicieron, Dios mismo se encargará de levantarte. En otras palabras, aunque los que tenían que ver tu valor no lo vieron, Dios sí lo vio. Y es su mirada la que define tu destino, no la de quienes no supieron apreciarte. Muchas personas han atravesado desprecios tan profundos que hoy les cuesta creer que Dios pueda honrarlas. Porque el desprecio deja huellas, deja temores y siembra dudas. Uno comienza a pensar que nunca será tomado en serio, que jamás será valorado, que no será invitado a lugares importantes ni considerado para aquello que anhela. Pero cuando Dios decide romper ese ciclo, lo hace mostrando públicamente lo que siempre estuvo en tu interior. Él no te honra para darte fama, te honra para darte justicia, porque la justicia de Dios es distinta a la justicia humana. La humana busca venganza, la divina busca restauración. Quiero que comprendas algo profundo. La honra de Dios no llega por casualidad. Llega cuando la historia está lista y quizá la tuya lo está más de lo que imaginas. Lo que antes fue desprecio, pronto será solo un recuerdo. Porque viene un tiempo en el que Dios te mostrará que ninguna palabra que intentó disminuirte tuvo más autoridad que su propósito. Y cuando Él te honre, será evidente, será claro y será imposible de ignorar.
Parte 3. Existe un principio espiritual que casi nunca se enseña, pero que marca la diferencia entre quienes solo sobreviven al desprecio y quienes luego son honrados por Dios. El principio es este: Dios jamás permitirá que el desprecio que sufriste tenga la última palabra. El ser humano puede ponerte etiquetas, minimizarte, ignorarte o incluso burlarse de lo que haces, pero Dios no sostiene su plan sobre la opinión de las personas. Él sostiene su plan sobre su propia palabra. Y cuando Dios habla sobre tu vida, ni el rechazo, ni la burla, ni el abandono tienen autoridad para cancelar lo que Él ya determinó. La razón por la que muchos procesos duelen tanto es porque se esperaba reconocimiento de ciertas personas. No se trata solo del rechazo en sí, sino del lugar de donde provino. A veces uno puede soportar mejor el desprecio de desconocidos, pero cuando viene de personas cercanas, la herida se vuelve mucho más profunda. Sin embargo, es precisamente aquí donde el propósito se vuelve más evidente, porque Dios no permite esas heridas para destruirte, sino para enseñarte quién es realmente tu fuente. Si el reconocimiento proviniera siempre de las personas, terminarías buscando la aprobación humana antes que la voz de Dios. Y Él te ama demasiado como para dejar que dependas de algo tan frágil e inestable. La Biblia revela un patrón muy claro. Cada vez que Dios exaltó a alguien, antes permitió que atravesara una etapa en la que otros no supieron reconocer su valor. Pensemos en Moisés. Antes de convertirse en el libertador del pueblo hebreo, fue un bebé rechazado por su propia nación, un joven incomprendido entre los suyos y un hombre que terminó en el desierto después de ser señalado. Nadie lo veía como líder, nadie lo consideraba un instrumento de liberación, nadie imaginaba que Dios usaría a alguien así. Y sin embargo, fue justamente en ese anonimato donde Dios formó su carácter. Fue en ese silencio donde Dios transformó su identidad. Más adelante en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 10, Dios lo llamó para la misión más grande de su vida. La enseñanza es clara. Lo que otros no logran ver, Dios sí lo ve. Lo que otros no valoran, Dios lo valora. Lo que otros consideran insignificante, Dios lo declara necesario. Hubo personas que te subestimaron sin siquiera conocerte. Personas que solo vieron una parte incompleta de ti y sacaron conclusiones erradas. Personas que te juzgaron por tu pasado, por tu apariencia, por tu historia, por tus errores o por tu posición social. Y aunque eso dolió, aunque te quebró por dentro, nunca definió lo que Dios pensaba de ti. La mirada humana siempre es limitada, pero la mirada de Dios es completa. Dios no consulta la opinión de quienes te despreciaron para decidir si te usa o no. Dios no pide permiso para honrarte. Dios no pregunta si la gente cree en ti. Él te levanta porque vio lo que hay dentro de ti, incluso cuando tú mismo dudaste de tu valor. Y eso es lo que hace que la honra divina sea tan diferente de la honra humana. La honra humana depende de gustos, intereses o preferencias. La honra divina depende del propósito, de la fidelidad y del corazón. Ahora quiero que reflexiones sobre algo que quizá nunca te habías planteado. ¿Y si el desprecio que viviste fue necesario para que llegaras al punto en el que estás hoy? ¿Y si esas palabras que te hirieron fueron la chispa que te llevó a buscar más de Dios? ¿Y si ese rechazo fue la puerta que te alejó de ambientes que habrían terminado destruyéndote? ¿Y si fue la forma en la que Dios evitó que te conformaras con menos de lo que Él había preparado para ti? Muchas veces el desprecio se siente injusto, y lo fue. Pero Dios toma esa injusticia y la transforma en impulso. Lo que parecía un golpe emocional terminó convirtiéndose en una dirección espiritual. Porque cuando alguien te cierra una puerta con desprecio, Dios abre un camino con propósito. Mira una vez más lo que ocurrió con José. No solo fue vendido por sus hermanos, también fue traicionado por la casa de Potifar, olvidado en la cárcel y señalado como culpable por algo que no hizo. Pero cuando llegó el tiempo de su honra, en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 41, Dios permitió que el faraón lo colocara en el lugar más alto, solo por debajo del trono. Y aquí está lo impactante.
Esa honra se manifestó en la misma tierra donde antes había sido humillado. La honra que proviene de Dios no se oculta, se manifiesta, se hace visible y muchas veces aparece justamente en el mismo lugar donde antes fuiste lastimado. Eso mismo puede suceder contigo. Tal vez hoy estás atravesando procesos que parecen injustos, pero que más adelante se transformarán en escenarios de honra. Quizá ahora sientes el peso del rechazo, mientras Dios ya está obrando en silencio para revelar algo que hoy aún no logras ver. Tal vez te preguntas por qué personas a las que valoraste no te devolvieron ese valor. ¿Por qué te hicieron sentir pequeño? ¿Por qué te ignoraron cuando más necesitabas respaldo? Pero Dios no ha terminado su obra. Él honra en el momento exacto, no cuando tú lo deseas, sino cuando tu corazón está preparado para sostener la bendición sin que ésta se convierta en orgullo. Hay algo aún más profundo que debemos comprender. Cuando Dios te honra delante de quienes te despreciaron, no lo hace para aplastarlos ni para humillarlos. Dios no actúa desde el resentimiento, actúa desde la verdad. La honra divina funciona como un espejo que revela lo que otros nunca supieron ver. Es una luz que expone lo que siempre estuvo dentro de ti. Es la manera de mostrar que tu identidad no era frágil, sino que estaba reservada para ser revelada en el tiempo correcto. Por eso necesitas prepararte emocionalmente. La honra que viene de Dios trae responsabilidad, trae madurez y trae claridad. Dios te honra no solo para mostrar tu valor, sino para recordarte que existe una misión que debes cumplir. El desprecio te quebró, sí, pero también te fortaleció. Te enseñó compasión, te enseñó humildad, te enseñó resistencia. Te llevó a depender de Dios y no de los aplausos. Y esa formación espiritual se convierte en el fundamento de la honra que está por venir. Parte 4. Existe una realidad espiritual que a veces cuesta aceptar, pero cuando la comprendes, cambia por completo la forma en que recuerdas lo que viviste. En muchas ocasiones, las personas que te despreciaron no lo hicieron porque carecieras de valor, sino porque tu valor era demasiado grande para que pudieran comprenderlo. No todos tienen la capacidad de ver lo que Dios ve. No todos poseen la madurez para reconocer lo que tú llevas dentro. Y no todos están preparados para tratar correctamente a alguien que Dios ha escogido. Lo doloroso es que, al inicio, uno no lo entiende y termina creyendo que el desprecio fue culpa propia, cuando en realidad fue el reflejo de la limitación emocional o espiritual de quienes te rodeaban. Por eso es tan importante entender que Dios no permite el desprecio como castigo, sino como un filtro. Él aparta a personas que no sabrían cómo manejar tu crecimiento. Silencia voces que más adelante te limitarían. Permite que ciertos lugares se cierren para que no te acomodes en ambientes que no alimentan tu propósito. Y aunque en el momento el rechazo duele, con el tiempo comprendes que fue protección, no abandono. A veces Dios te esconde antes de honrarte. Y ese tiempo de ocultamiento es incómodo porque nadie te ve, nadie te reconoce, nadie te busca, nadie te valida. Es como si tu vida estuviera en pausa mientras los demás avanzan. Pero ese escondite divino no es un retroceso, es un proceso. David vivió temporadas de anonimato. José pasó tiempo en la cárcel, Moisés pasó años en el desierto. Jesús atravesó años antes de que su ministerio público comenzara. ¿Qué nos muestra esto? Que la preparación en lo oculto es un patrón divino. Lo que Dios edifica en silencio, luego lo revela con gloria. Hay un pasaje en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, que nos exhorta a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. Ese tiempo lo determina Él, no nosotros. Tú puedes sentir que ya estás preparado, pero Dios sabe cuándo tu corazón, tu carácter, tu madurez emocional y tu visión están realmente listos para sostener la honra sin que esa honra termine destruyéndote por dentro, porque la honra sin formación se convierte en orgullo, pero la honra que llega después del dolor se transforma en testimonio. Quiero que reflexiones sobre esto. ¿Cuántas veces intentaste encajar en lugares que no te correspondían?
¿Cuántas veces buscaste aceptación en espacios donde solo había personas incapaces de valorarte? ¿Cuántas veces trataste de demostrar tu valor a quienes no estaban preparados para reconocerlo? Y Dios te lo mostró, permitiendo que esos lugares se cerraran. Porque si te hubieran aceptado allí, nunca habrías llegado al lugar donde Él quería honrarte. El desprecio, aunque duro, te separó de estilos de vida que no coincidían con tu propósito. Te alejó de relaciones que habrían dañado tu identidad. Te sacó de círculos donde tu espíritu no habría crecido y te empujó, incluso sin que lo notaras, hacia caminos donde tu fe sería fortalecida y tu carácter sería formado para recibir honra. Hay personas que hoy te miran con respeto, pero que en el pasado te ignoraron. Hay quienes ahora admiran lo que haces, pero antes lo minimizaron. Hay quienes hoy reconocen tu potencial, pero en su momento se burlaron de tu proceso. Eso no es casualidad. Dios mueve cada pieza con tal precisión que cuando llega el tiempo de la honra, el mismo escenario que te rechazó se convierte en el lugar donde Él te levanta. Observa lo que ocurrió con Jesús en su propia tierra. En los evangelios se relata que muchos no creyeron en Él simplemente porque habían crecido a su lado. Conocían su infancia, a su familia, su entorno, y como no podían aceptar que alguien tan cercano fuera usado por Dios, lo despreciaron. Pero ese desprecio no anuló su misión. Su identidad no dependía de su ambiente. Y lo que Él no pudo hacer allí por la incredulidad de la gente, Dios lo hizo en otros lugares donde sí había corazones dispuestos. Esta es una enseñanza poderosa. No siempre serás honrado en el lugar donde fuiste despreciado, pero siempre serás honrado en el lugar al que Dios te quiere llevar. Sin embargo, hay algo que no debes olvidar. Cuando Dios te honra, no lo hace para exhibir tu grandeza, sino para manifestar la suya a través de ti. La honra no es un trofeo, es una plataforma, no es el final. Es el inicio de una nueva temporada en la que Dios te usa para inspirar, guiar, sanar o levantar a otros. Por eso la honra viene acompañada de responsabilidad. Dios no te eleva para que mires por encima a quienes te hicieron daño, sino para que seas un ejemplo de lo que Él puede hacer con alguien que decidió permanecer fiel, incluso cuando no tuvo apoyo. Y aún así, hay un detalle clave. Cuando Dios te honra delante de quienes te despreciaron, esa honra no busca avergonzarlos, sino enseñarles. Enseñarles que el desprecio nunca define a una persona. Enseñarles que la humildad y la fidelidad siempre tienen recompensa. Enseñarles que lo que ellos no supieron ver, Dios sí lo vio. Enseñarles que la historia no terminó en el rechazo, sino que desembocó en la restauración. Es posible que algunas personas regresen a tu vida después de que Dios te honre. Tal vez algunas quieran acercarse nuevamente al ver tu crecimiento. Incluso puede que algunas lleguen a pedir perdón, y es en ese punto donde tu corazón debe estar preparado. La honra que viene de Dios sana, no endurece, restaura, no deja cicatrices de amargura. Te lleva a un nivel de madurez donde comprendes que las personas solo pueden dar lo que llevan dentro, y que muchas veces el desprecio que recibiste hablaba más de su propio dolor que del tuyo. Quiero que comprendas esto con claridad. La honra de Dios siempre llega después de la formación, nunca antes. Y tú has sido formado. Has llorado en silencio, has seguido adelante sin fuerzas, has orado buscando respuestas, has continuado cuando otros se habrían rendido, has perdonado cuando muchos habrían guardado rencor. Todo eso forma parte del proceso de preparación. Nada se perdió, nada fue inútil, nada quedó sin propósito. Lo que viene ahora es parte de lo que Dios prometió. Y aunque todavía no lo percibas, la preparación ya está hecha. El tiempo se está acercando. La temporada del desprecio está llegando a su cierre y la temporada de la honra comienza a abrirse paso en tu vida. Parte 5. Hay un aspecto de la honra de Dios que a veces no comprendemos hasta que estamos a punto de recibirla. Dios jamás honra a alguien sin antes prepararlo para manejar lo que viene después. La honra no es solo un instante de reconocimiento, es una transición espiritual. Un cambio de nivel, una apertura de puertas que antes parecían selladas. Y para atravesar ese tipo de puertas se necesita un corazón fortalecido,
humilde y consciente de quién es Dios dentro de su propia historia. Por eso las temporadas de desprecio no son tiempo perdido, son etapas de formación. Cuando alguien te menosprecia, tu carácter es probado, tu identidad es sacudida y tus emociones son confrontadas. Y aunque duele, ese dolor termina revelando quién eres realmente y quién es Dios para ti. Porque cuando no hay aplausos, descubres si tu motivación es Dios o la aprobación de la gente. Cuando no hay apoyo, descubres si tu fe descansa en Él o en la validación externa. Cuando no hay reconocimiento, descubres si haces las cosas por convicción o por la necesidad de ser visto. Todas esas respuestas nacen en el silencio del desprecio. Por eso muchas personas no avanzan en su propósito, porque se quedaron detenidas en el dolor del rechazo. Quedaron congeladas emocionalmente, repitiendo una y otra vez lo que alguien dijo, lo que alguien hizo, lo que alguien opinó. Sin darse cuenta, le otorgaron a esas palabras más poder del que merecían. Pero aquí está la verdad. Lo que otros opinan no determina lo que Dios decide. El desprecio no define destino. La burla no borra propósito. La crítica no cancela lo que Dios ya estableció. Lo único que podría detenerte es que tú mismo creas que lo que te dijeron fue más grande que lo que Dios pensó sobre ti. Por eso Dios obra con tanta precisión. Permite que escuches la opinión equivocada para que aprendas a reconocer la voz correcta. Permite que atravieses temporadas donde nadie reconoce tu valor, para que entiendas que Él es la verdadera fuente de tu identidad. Permite que sientas el peso del rechazo, para que conozcas la profundidad real de su aceptación. Permite que atravieses el dolor de no encajar, para que aprendas que fuiste creado para su propósito y no para adaptarte a los moldes del mundo. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que el desprecio que viviste no fue un error, fue un aula. Fue el escenario donde Dios moldeó tu humildad, fortaleció tu corazón, rompió dependencias emocionales, cerró puertas que te habrían conducido al lugar equivocado y preparó la plataforma de honra que vendría después. Miremos otro ejemplo bíblico que refleja esta verdad. Ana, la madre de Samuel. La Biblia relata en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, cómo ella fue despreciada por Penina. Penina la provocaba y la humillaba por no poder tener hijos. Ana vivió durante años bajo ese dolor, sintiéndose incompleta, cargando una tristeza profunda. Sin embargo, esa tristeza la llevó a orar como nunca antes. Ese dolor la empujó hacia la presencia de Dios, y en ese encuentro con Dios, su historia cambió para siempre. El desprecio no destruyó a Ana, la formó, la llevó al punto donde el milagro se volvió inevitable. Y cuando Samuel nació, no solo fue honra para ella, fue honra para su casa, para su esposo y para su fe. Lo que Penina utilizó para humillarla, Dios lo usó para exaltarla. Esto nos enseña algo fundamental. La honra que llega después del desprecio es más fuerte, más pura y más significativa que cualquier honra alcanzada sin proceso, porque es una honra que nace del dolor, pero se sostiene en la fe. Lo mismo ocurre contigo. Puede que hoy haya personas que no comprendan tu valor, personas que no entiendan tu proceso, personas que ignoren lo que has tenido que enfrentar, personas que te juzgan sin conocer tu historia completa, personas que te señalaron por lo que vieron, sin saber lo que Dios estaba haciendo detrás de escena. Pero la verdad es que Dios conoce la versión completa de tu vida, no la versión recortada que otros interpretan desde afuera. Y aquí hay un punto extremadamente importante. Cuando Dios te honre, ese momento no borrará tu pasado, lo redimirá. No eliminará lo que viviste, lo resignificará. Porque la honra divina no borra cicatrices, las transforma en evidencia, las convierte en testimonio, las vuelve un mensaje vivo para otros que están atravesando el mismo valle. Cada desprecio que sufriste será un recordatorio de que Dios nunca te abandonó. Cada burla será evidencia de tu crecimiento. Cada puerta cerrada será señal de dirección divina. Cada palabra que intentó disminuirte será el contraste de la gloria que Dios mostrará. Y cada lágrima que derramaste será semilla de la honra que viene. Ahora quiero que observes algo más.
Cuando Dios te honre, habrá personas que no sabrán cómo reaccionar. Algunas se alegrarán con sinceridad, otras se sentirán confundidas y otras intentarán justificar por qué antes no te valoraron. Y ninguna de esas reacciones debe mover tu corazón, porque la honra que proviene de Dios no se fundamenta en tu relación con ellos, sino en tu relación con Él. La verdadera honra es aquella que no infla el ego, sino que alinea el espíritu. Aquella que no te lleva a mirar hacia abajo a quienes te despreciaron, sino hacia arriba, reconociendo que toda la gloria pertenece a Dios. Aquella que no te hace recordar el desprecio con rencor, sino con gratitud por lo que aprendiste. Aquella que no te hace sentir superior, sino responsable. Porque cuando Dios te honra, lo hace para convertirte en un instrumento de bendición, no en un trofeo humano. Nada de lo que estás viviendo es casualidad. No es coincidencia que estés escuchando este mensaje. No es azar que hayas pasado por personas que no supieron reconocer tu valor. Todo ha formado parte de un rompecabezas que Dios está acomodando pieza por pieza. La temporada del desprecio está llegando a su cierre. La etapa en la que te hicieron sentir que no eras suficiente está quedando atrás. Y el momento en el que Dios te honre delante de quienes te menospreciaron está más cerca de lo que imaginas. Parte 6. Llega un punto en la vida espiritual en el que todo lo vivido comienza a tener sentido. Ese momento aparece cuando comprendes que el desprecio que te lastimó también te preparó. Y aunque nadie desea atravesar temporadas así, lo cierto es que son esas etapas las que moldean el corazón que Dios puede honrar. Porque la honra divina no se deposita en un corazón orgulloso, ni inestable, ni dependiente de la aprobación humana. Se entrega a alguien cuya identidad ha sido afirmada, probada y fortalecida en medio del silencio, de la espera y del rechazo. Este es uno de los secretos que casi no se enseñan. La honra de Dios siempre viene acompañada de un peso de gloria, y ese peso solo puede reposar sobre alguien que ha sido quebrantado y luego formado nuevamente por Él. El desprecio que atravesaste no fue inútil. Fue la herramienta que Dios utilizó para moldear tu sensibilidad espiritual. Fue el espacio donde aprendiste a reconocer su voz. Fue el escenario en el que dejaste de depender del aplauso de otros. Fue el lugar donde descubriste que tu valor no lo define la opinión de nadie, sino la palabra de Dios sobre tu vida. Por eso, cuando Dios decide honrarte, esa honra tiene un brillo diferente. No es la gloria superficial que ofrece el mundo, esa que se desvanece rápidamente y se sostiene en apariencias. La honra divina es profunda, firme y estable. No depende de modas, ni del gusto de la gente, ni de plataformas humanas. Es una honra que permanece, porque nace de la fidelidad y no del reconocimiento. Y esa es la honra que Dios está preparando para ti. Pero hay algo más. Dios no solo te honra después del desprecio, también te revela quién eres. Porque el desprecio distorsiona la imagen interna, te hace creer que no vales lo suficiente, te lleva a pensar que estás por debajo de otros, te empuja a dudar de tus capacidades, de tus dones y de tu propósito. Te hace sentir que nunca será suficiente. Y aunque esas ideas no provienen de Dios, terminan quedando grabadas en el corazón. Por eso, antes de honrarte públicamente, Dios sana esa percepción interna que tienes de ti mismo. Observa lo que Dios hizo con Moisés. Antes de convertirse en líder, Moisés dudaba de sí mismo. Pensaba que no sabía hablar, que no tenía la capacidad, que su pasado lo descalificaba. Pero Dios usó su dolor, su historia y su proceso para mostrarle que todo lo que él veía como debilidad era precisamente lo que Dios utilizaría para manifestar su poder. Esto nos enseña algo esencial. La honra divina no llega cuando te sientes perfecto. Llega cuando reconoces que sin Dios no puedes, pero con Dios todo es posible. Y probablemente tú estás en esa etapa, la etapa en la que has dudado de ti mismo, en la que te sentiste más pequeño de lo que realmente eres, donde el desprecio que recibiste dejó huellas internas que aún te cuesta sanar, donde aprendiste a disminuirte para no incomodar, donde silenciaste tus sueños para evitar críticas, donde preferiste no sobresalir para no recibir palabras hirientes. Todo eso forma parte del impacto que deja el desprecio. Pero aquí viene la parte poderosa.
Dios no permitirá que permanezcas viviendo desde la herida. Antes de honrarte delante de quienes te menospreciaron, Él te va a honrar por dentro. Va a restaurar tu identidad, va a sanar tu corazón y va a mostrarte quién eres realmente en Él. Y cuando eso suceda, algo comenzará a transformarse. No necesariamente primero en lo externo, sino en lo interno. La manera en que te miras empezará a alinearse con la forma en que Dios siempre te ha visto. Ya no caminarás con la cabeza baja. Ya no aceptarás migajas emocionales. Ya no permitirás que cualquiera defina tu valor. Dejarás de repetir palabras que nunca provinieron de Dios. Ya no te rodearás de ambientes donde tu espíritu no puede crecer, porque cuando Dios sana tu identidad, comienzas a comprender que mereces caminar en el propósito para el cual fuiste creado. Es necesario decirlo con claridad. La honra divina comienza en el interior y luego se manifiesta hacia afuera. Porque si no eres honrado por dentro, tampoco podrás sostener la honra por fuera. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo. Él te está preparando, sanando, formando y despertando áreas de ti que habían quedado dormidas a causa de lo que viviste. Es como si Dios te estuviera diciendo, ya no vivirás disminuido, ya no vivirás limitado por lo que te dijeron, ya no vivirás creyendo menos de lo que eres. Porque lo que viene exige que te veas como yo te veo. Ahora observa otro patrón bíblico. Cada vez que Dios estaba a punto de honrar a alguien, primero lo separaba, lo sacaba de ambientes limitantes, de relaciones dañinas, de lugares donde no era valorado. A José lo sacó de su casa, a Moisés lo sacó de Egipto, a David lo sacó del campo para llevarlo a la presencia del profeta, a Abraham lo sacó de su tierra. ¿Por qué? Porque existen ambientes donde tu honra jamás aparecerá. Porque hay personas que nunca podrán celebrar lo que Dios hará contigo. Porque hay espacios donde tu propósito se asfixia. Y antes de honrarte, Dios te conduce a lugares donde tu identidad puede respirar. Esto explica algo que quizá has sentido. Esa sensación de no encajar, de no pertenecer del todo a ciertos lugares, de no ser tratado como merecías, de no ser comprendido. Esa incomodidad no era un error emocional. Era Dios despertando tu espíritu, mostrándote que ese no era tu destino final. Porque cuando alguien está a punto de entrar en una etapa de honra espiritual, su espíritu comienza a rechazar ambientes que no alimentan lo que está por venir. Ahora entiende esto. Cuando Dios te honra delante de quienes te despreciaron, no se trata únicamente de que ellos vean tu valor. Se trata de que tú reconozcas el poder de Dios en tu vida, de que recuerdes que Él nunca te abandonó, de que comprendas que todo lo que viviste tuvo un propósito y de que tu corazón sea testigo de que Dios es fiel, aun cuando las personas no lo fueron. Esa honra será un cierre y un comienzo al mismo tiempo. Cierre de heridas, de recuerdos, de mentiras internas, de dudas, de comparaciones y de vacíos, e inicio de propósito, de visión, de crecimiento, de restauración y de conquista espiritual. Esa honra será la prueba de que Dios te vio cuando otros no te vieron, de que Dios te levantó cuando nadie te respaldó, de que Dios te eligió cuando otros dudaron de ti, y de que Dios sigue siendo fiel incluso en los lugares donde fuiste herido. La temporada que viene para tu vida no será una repetición del pasado, será una revelación del propósito. Y lo que Dios está a punto de hacer será tan claro, tan evidente y tan lleno de gloria, que incluso quienes te despreciaron tendrán que reconocer que fue Dios quien te levantó. Parte 7. Hay algo que necesitas saber y que probablemente nadie te ha dicho con esta claridad. Cuando Dios te honra delante de quienes te despreciaron, esa honra no solo corrige lo que otros pensaron de ti, también corrige lo que tú llegaste a pensar de ti mismo. Porque el desprecio no solo hiere, también distorsiona. Muchas veces, la herida más profunda no está en lo que te hicieron, sino en lo que eso produjo dentro de ti. Tal vez te hizo sentir pequeño, tal vez sembró desconfianza, tal vez te llevó a creer que no merecías algo mejor, tal vez te empujó a compararte, tal vez apagó tu seguridad interior. Pero Dios no permitirá que entres en una temporada de honra con una identidad fragmentada. Por eso, antes de levantarte externamente, Él te sana internamente.
Y esa sanidad interior es profunda. No se trata simplemente de olvidar lo que ocurrió, sino de reinterpretarlo desde la mirada de Dios. Cuando alguien te desprecia, tú ves humillación. Pero cuando Dios observa ese mismo momento, Él ve formación. Cuando alguien te ignora, tú ves insignificancia, pero Dios ve protección. Cuando alguien te rechaza, tú ves fracaso, pero Dios ve redirección. Esa diferencia de perspectiva es lo que transforma por completo la historia. Piensa en esto. ¿Cuántas veces interpretaste mal una temporada porque la miraste desde el dolor y no desde el propósito? ¿Cuántas veces dijiste que no valías lo suficiente cuando en realidad estabas siendo apartado para algo mayor? ¿Cuántas veces te sentiste abandonado cuando, en verdad, Dios te estaba escondiendo para protegerte? ¿Cuántas veces creíste que nadie te veía cuando Dios te estaba preparando para revelarte después? La mayoría de las veces nuestra interpretación humana es limitada, pero la interpretación de Dios siempre está alineada con el futuro que Él ya escribió para nosotros. Por eso Dios no derrama honra sobre un corazón que aún cree mentiras internas. Antes de honrarte, Él confronta esas voces dentro de ti que repiten lo que otros dijeron. Te confronta con la verdad, te recuerda quién eres, te muestra tu valor, te revela tu propósito, te confirma que su mirada sobre ti no cambió, ni siquiera en los momentos en los que tú mismo dudaste de tu identidad. Esta es una parte esencial del proceso. Dios no te da honra para que empieces a creer en ti. Te da honra porque ya crees lo que Él dice de ti. Y aquí hay un punto espiritual muy profundo. Una persona herida puede recibir aplausos, pero no puede sostener honra divina. Una persona insegura puede recibir reconocimiento, pero no puede caminar en la autoridad que Dios quiere darle. Una persona que aún carga el peso del desprecio puede ser visible, pero no puede liberar a otros. Por eso Dios trabaja primero en tu corazón, no en tu reputación. Trabaja primero en tu identidad, no en tu imagen. Trabaja primero en tus heridas, no en tu posición. Solo cuando el corazón está listo, la honra llega como un sello divino. Observa más ejemplos en la Escritura. Josué, antes de ser reconocido como líder del pueblo, pasó muchos años bajo la dirección de Moisés, años sirviendo sin recibir aplausos, años acompañando a un líder que en ocasiones fue criticado de manera injusta, años siendo testigo de procesos difíciles sin obtener reconocimiento personal. Sin embargo, en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 7, Dios le declaró que lo exaltaría delante de todo Israel. ¿Qué nos enseña esto? Que la honra llega después de temporadas de crecimiento silencioso. Y eso explica por qué tú atravesaste lo que atravesaste. No fue abandono, fue preparación. Y hay un nivel aún más profundo. Dios no honra únicamente para mostrar quién eres. También honra para abrir puertas que antes permanecían cerradas. Existen puertas que jamás se abrirían si no hubieras pasado por procesos de humillación. Hay escenarios que solo se desbloquean cuando el carácter demuestra que puede sostenerlos. Hay territorios espirituales a los que solo acceden personas que han sido probadas. Porque la honra divina no es un premio, es una asignación. Cuando Dios te honra, te concede acceso. Acceso a oportunidades que otros no tendrán. Acceso a niveles de influencia que antes no imaginabas. Acceso a espacios donde tu voz será escuchada por quienes antes la ignoraron. Acceso a ambientes donde tu presencia tendrá peso, porque fue Dios quien te colocó allí. Y lo más impactante es esto. La honra divina no solo te da acceso, también te otorga autoridad. Autoridad para hablar, para liderar, para influir, para sanar, para inspirar. Esa autoridad no nace del orgullo, nace del proceso. Porque alguien que fue despreciado y luego sanado posee una profundidad que no se puede imitar. Tiene una compasión que no se aprende en libros. Tiene una autoridad espiritual forjada en batallas silenciosas. Tiene una fortaleza interna que nació de lágrimas reales. Tiene una madurez que proviene de haber sido formado en el anonimato. Ahora escucha esto con atención. Cuando Dios te honre delante de quienes te despreciaron, no será para que muestres lo que alcanzaste, sino para que ellos vean lo que Dios hizo contigo.
Tú no tendrás que justificarte, ni explicar tu crecimiento, ni defenderte, ni demostrar tu valor. La honra divina habla por sí sola. Es Dios diciendo: lo que otros no supieron ver en él, yo sí lo vi. Lo que otros no valoraron en ella, yo sí lo valoré. Lo que otros no apoyaron, yo lo respaldé. Lo que otros rechazaron, yo lo escogí. Y cuando Dios habla, ninguna voz humana puede contradecirlo. Ese será el momento en el que comprenderás que el desprecio no te destruyó, te posicionó, que el rechazo no te detuvo, te redirigió, que las lágrimas no te debilitaron, te fortalecieron, que la soledad no te aisló, te preparó, que lo que parecía un final fue, en realidad, el prólogo del capítulo más importante de tu vida. Y aquí está la parte más poderosa de todas. La honra de Dios siempre llega cuando el corazón ya no la necesita para sentirse valioso. Llega cuando has aprendido que tu valor proviene de Él y no de la opinión de nadie. Llega cuando comprendiste que tu identidad no se negocia. Llega cuando aceptaste que el propósito de Dios es más grande que tu dolor. Llega cuando has sanado lo suficiente como para manejar lo que viene sin perder tu esencia. Parte 8. Llegamos a un punto decisivo de este mensaje. Un momento en el que comienzas a comprender que la honra de Dios no es solo un acto visible, sino un proceso interno, espiritual y profundo que se desarrolla en distintas capas. Dios no honra de un día para otro, ni levanta a alguien por un impulso emocional. Dios honra cuando la vida refleja la madurez necesaria para sostener lo que Él está a punto de entregar. Y parte de esa madurez nace, precisamente, del desprecio que viviste. Hay un detalle importante que muchas veces pasa desapercibido. El desprecio no siempre es evidente, ni llega en forma de burla directa o rechazo explícito. En muchas ocasiones se disfraza de indiferencia, de silencios que duelen más que las palabras, de miradas que te hacen sentir fuera de lugar, de comparaciones que te disminuyen, de oportunidades negadas sin explicación, de conversaciones donde te dejaron al margen, de promesas incumplidas, de puertas que parecían abiertas, pero que se cerraron justo frente a ti. Todo eso también es desprecio, aunque nadie lo llame así. Y lo más significativo es que Dios ve cada uno de esos detalles. Él no ignora ninguna injusticia, no minimiza ninguna herida, no olvida ninguna lágrima, no pasa por alto ninguna situación en la que fuiste menospreciado. Todo lo que viviste está registrado en tu proceso, no para convertirte en víctima, sino para edificar tu testimonio. Porque la honra de Dios no solo se manifiesta para mostrar que Él es fiel, sino también para revelar que tú perseveraste, aun cuando nadie te sostuvo. Una de las razones por las que el desprecio duele tanto es porque nos obliga a enfrentar partes de nosotros mismos que preferiríamos no mirar. Nos confronta con inseguridades, temores y heridas antiguas. Nos hace sentir menos capaces, menos valiosos, menos preparados. Pero es precisamente allí donde Dios comienza a obrar de manera más profunda, porque Él no edifica honra sobre una identidad rota. Primero sana lo que está quebrado, luego edifica, y cuando esa sanidad empieza a darse, tu manera de ver las cosas cambia. Ya no interpretas el desprecio como señal de falta de valor, sino como parte del proceso. Ya no preguntas por qué no te valoraron, sino qué quiso enseñarte Dios a través de eso. Ya no ves la indiferencia como derrota, sino como separación divina. Ya no entiendes la burla como una sentencia, sino como entrenamiento. Ese cambio interior es la antesala de la honra. Te diré algo que probablemente has sentido, aunque tal vez no sabías cómo expresarlo. Muchas veces Dios permitió que ciertas personas te despreciaran porque, si te hubieran valorado demasiado pronto, te habrías quedado en lugares que no formaban parte de tu destino. Y Dios te ama demasiado como para permitir que permanezcas atado a ambientes que no nutren tu propósito. Hubo personas que te rechazaron simplemente porque no tenían la capacidad espiritual para tratar con la persona en la que estabas destinado a convertirte. No se trata de soberbia, se trata de propósito. Porque si hubieras recibido aceptación de personas con un corazón equivocado, ese mismo corazón que te aceptó hoy podría haberte destruido mañana. Por eso Dios permite rechazos que en el momento confunden, pero que con el tiempo protegen. Observa nuevamente el caso de José. Si sus hermanos no lo hubieran despreciado, jamás habría llegado a Egipto.
Si la esposa de Potifar no lo hubiera acusado de manera injusta, él jamás habría llegado a la cárcel, y si el copero no lo hubiera olvidado, nunca habría sido llevado ante el faraón. El desprecio fue la antesala del destino, y jamás se habría comprendido si Dios lo hubiera honrado antes de atravesar el proceso. En tu vida probablemente ocurre algo muy similar. Si quienes te despreciaron te hubieran apoyado, tal vez hoy estarías detenido en un lugar cómodo, pero sin futuro. Si quienes te ignoraron te hubieran aceptado, quizá habrías vivido por debajo de tu propósito. Si quienes te subestimaron te hubieran aplaudido, es posible que te hubieras conformado con muy poco. Por eso, aunque el desprecio duele, también direcciona. Hay otra verdad poderosa. La honra de Dios corrige la narrativa. La gente pudo haber dicho muchas cosas acerca de ti, pero cuando Dios te honra, esa historia se derrumba por sí sola. Tal vez te llamaron débil, pero Dios mostrará tu fortaleza. Tal vez dijeron que nunca llegarías a nada, pero Dios revelará el camino que preparó para ti. Tal vez te vieron como insignificante, pero Dios hará evidente tu propósito. Tal vez te ignoraron, pero Dios hará que tu voz tenga peso donde antes no era escuchada. La honra divina reescribe la historia sin que tú tengas que pronunciar una sola palabra. Quiero que comprendas esto con total claridad. Cuando Dios te honre delante de quienes te despreciaron, no tendrás que demostrar nada. La honra que viene de Dios es tan clara, tan ordenada y tan evidente que se explica por sí misma. No necesitarás defenderte, ni reclamar reconocimiento, ni buscar validación. Dios será tu defensa, tu voz, tu respaldo y tu evidencia. Porque cuando Él levanta algo, nadie puede derribarlo. Y hay un detalle final que debes interiorizar. La honra divina no es un final feliz, es un inicio glorioso. No es la meta, es el comienzo. No es el cierre, es la apertura. Porque cuando Dios te honra, no lo hace solo para restaurar lo que otros destruyeron, sino para activar lo que siempre estuvo dentro de ti. Él no solo te levanta, te envía. No solo te restaura, te impulsa. No solo te sana, te capacita. Te prepara para una temporada en la que tu vida tendrá un impacto aún mayor. Precisamente porque fuiste procesado. Parte 9. Existe un aspecto de la honra divina que pocas veces se menciona, pero que es fundamental para comprender lo que viene. Dios no solo te honra delante de quienes te despreciaron, también te honra delante de quienes te observaron en silencio sin intervenir. Esto es importante porque el desprecio no siempre se manifiesta con agresión. Muchas veces se expresa a través de la indiferencia. Personas que no te hirieron directamente, pero tampoco te defendieron. Personas que no te insultaron, pero tampoco te animaron. Personas que vieron tu proceso, tu dolor y tu esfuerzo, pero decidieron no involucrarse. Y aunque aparentemente no hicieron nada malo, su silencio tuvo un peso en tu corazón. Dios también honra delante de ellos. Porque la honra divina no es un acto selectivo, es un acto completo. Es Dios iluminando tu propósito frente a todos los que participaron, de una forma u otra, en tu historia. Él no expone a nadie para avergonzarlo, pero sí revela la verdad para que tú seas restaurado por completo. Porque la honra de Dios no se trata únicamente de elevarte, sino de ordenar lo que estuvo desordenado dentro de tu alma. Y al hablar de esto, uno de los efectos más profundos del desprecio es el desorden interno que provoca. Te confunde, te llena de dudas, te hace sentir que no encajas en ningún lugar, te da la impresión de que no tienes un rol definido, te lleva a cuestionar tu valor y sin darte cuenta, comienzas a medir tu identidad con una regla equivocada, la opinión de otras personas. Eso nunca funciona, nunca, porque cuando permites que lo externo determine quién eres, pierdes tu esencia cada vez que el entorno cambia. Por eso Dios trabaja con tanta profundidad en el interior antes de derramar honra. Porque la honra sin una identidad sana puede destruir. Si no sabes quién eres, la honra te confundirá. Si no comprendes tu propósito, la honra te desviará. Si no has sanado tus heridas, la honra las hará más visibles. Dios no desea eso para ti. Dios quiere darte una honra que puedas sostener con carácter, con seguridad, con madurez y con visión. Y aquí viene algo que necesitas escuchar con calma. Cuando Dios te honra, Él no anula tu pasado, no borra lo que viviste, no elimina los momentos de dolor.
no pretende que los ignores. Lo que hace es transformar todo eso en una base firme desde la cual podrás levantarte con autoridad. En la Biblia, cada persona que fue honrada después de un proceso también fue recordada por lo que atravesó. Moisés siempre fue recordado como el niño escondido. David siempre fue recordado como el pastor menospreciado. José siempre fue recordado como el joven traicionado. No para cargar vergüenza, sino para mostrar que la honra de Dios es capaz de levantar incluso aquello que parecía perdido. Eso mismo hará Dios contigo. No va a borrar tu historia, la va a redimir, le va a dar sentido, convertirá lo que te hirió en testimonios que levantarán a otros, transformará lo que te avergonzó en herramientas espirituales, hará de lo que te hizo llorar una evidencia de tu fortaleza. Y cuando las personas vean esa transformación, la honra será evidente sin que tengas que decir una sola palabra. Pero debo decirte algo aún más profundo. La honra que viene no será como la honra humana. La humana depende del reconocimiento, de los aplausos y de los elogios. La divina depende del propósito. Y cuando Dios te honra, esa honra viene acompañada de una asignación. No es para que declares que venciste, es para que ayudes a otros que hoy están donde tú estuviste. Hay personas que solo sanarán cuando escuchen tu historia. Hay personas que solo entenderán su propio valor cuando vean el tuyo restaurado. Hay personas que solo creerán en Dios cuando observen lo que Él hizo contigo. Eso es lo que hace que la honra divina sea tan transformadora. Ahora reflexiona en esto. ¿Cuántas veces en tu vida te preguntaste por qué Dios permitió que tantos vieran tu dolor sin intervenir? ¿Por qué personas que respetabas no te defendieron? ¿Por qué amigos no supieron ver tu valor? ¿Por qué gente cercana te ignoró en momentos decisivos? Muchas veces pensamos que esas personas debieron estar ahí, pero Dios no se equivoca con quienes permite en tu proceso. Porque si ellos te hubieran levantado, quizá habrías puesto tu confianza en ellos. Si te hubieran defendido, tal vez les habrías dado el crédito. Si te hubieran validado, quizá te habrías acostumbrado a depender de su opinión. Dios quitó eso para que entiendas que tu levantamiento viene directamente de Él, que tu honra tiene su origen en el cielo y no en los aplausos, que tu destino está escrito por la mano de Dios y no por la aceptación de las personas, que tu identidad está sellada por su voz y no por la opinión ajena. Y cuando comprendes esto, algo se transforma profundamente dentro de ti. Dejas de buscar aprobación donde nunca la recibirás. Dejas de insistir en puertas que ya se cerraron. Dejas de esperar reconocimiento de quienes no tienen la capacidad de darlo. Dejas de desgastarte intentando demostrar tu valor. El desprecio, por doloroso que haya sido, terminó enseñándote lo que realmente importa. Tu valor siempre estuvo definido por Dios, no por quienes no supieron verlo. Por eso, cuando la honra llegue, producirán en ti una sensación completamente distinta. No será orgullo, no será revancha, no será una satisfacción superficial, será paz. Una paz que nace cuando entiendes que todo lo que viviste tuvo sentido. Una paz que te confirma que nunca estuviste solo. Una paz que te permite mirar tu propia historia con gratitud. Una paz que te capacita para perdonar. Una paz que te impulsa a avanzar sin resentimientos. Una paz que transforma tu corazón, no solo tu posición. Y esa paz te acompañará cuando Dios te honre delante de quienes te despreciaron. No para que te sientas por encima de nadie, sino para que comprendas que Dios siempre fue más grande que todo lo que tuviste que enfrentar.